Bueno, buenas tardes. Esto es una prueba aquí para ver cómo funciona esto, ya que se ha hecho una moda hacer directa de los carros cuando uno está manejando. Y nada, esto es para ver qué tal suena esto, cómo se ve. Y nada, a bloquear, opinar, disentir. Aquí está lloviendo, señores, ¿eh? Tengo que poner el aire aquí, que se me empaña el cristal. Pero aquí llueve, aquí llueve. Esto no es Miami, esto no es Florida, esto no es España. Estoy en Europa, en una parte de Europa. Bueno, yo qué sé. Esto era Europa, después salimos de Europa, ahora queremos volver para Europa. Una locura. Pero nada, a ver qué tal sale, el video. Una prueba aquí de bloquear en el carro mientras salgo del gimnasio y para la casa, dar mi opinión. Y bueno, yo soy cubano, a lo mejor ustedes me reconocen. Yo creo que la única vez que he salido por un canal de YouTube fue hace como 2 años que fui a Estados Unidos. Y yo fui el que saqué el proyecto aquel de que tuve para que dejara de operar aquí del Reino Unido, etcétera, etcétera. Y Manuel Milanés Aquí la gente te mete en el pie. Estoy parando aquí porque viene una vieja detrás de mí y me quiere meter el pie con el carro. Yo paré porque hay un carro de frente que quiere salir. Pero la vieja se quería ya meter entre mí, el carro que va saliendo, el otro que viene entrando. Ustedes no lo ven, pero quizá ustedes ven el de atrás. Pero aquí esto es terrible. Esto es terrible aquí a veces. Y nada, ese soy yo. En aquel tiempo. Y nada, Tui dejó de operar en Cuba como a los meses después. Yo no digo que fue por mí, ¿no? Yo quizá ni eso, pero yo sí. La gente que apoyó, y yo no sé, quizá encendí la curiosidad en alguien, porque yo estaba en contacto con el CEO de la compañía con la que yo trabajaba ahí con ellos. El tipo nunca me respondió para atrás ni para nada, pero yo sabía que él veía mi mensaje. Él lo veía y lo leía. Pero más nunca he oído de él. Pero bueno, nada, al final se logró lo que yo estaba buscando, que dejaran de operar ahí, porque eso era un descaro, ¿me entiendes? Es un descaro todavía. Lo que pasa en Cuba, es largo. Es largo. Yo digo que en Cuba los comunistas acabaron en el 60. Unos porque se dieron cuenta del engaño de los barbú, y a los que no lo mataron y a los que no se fueron. Después de los 60 ahí no quedó ningún comunista. Ahí el que se quedó era un aprovechado, un doble moral, tremendo descarado, hasta la fecha. Es mi opinión, hasta la fecha. Ahí en Cuba no hay ningún comunista. Ahí el que me diga viva Fidel, viva Raúl, viva el comunismo, todos son una partida descarados. Desde el mismo Raúl hasta el que diga que lo es, porque saben que no es así. Y yo tengo bastante cosas que contar, no sé. Creo que voy a empezar a hacer esto, si me cuadre, me gusta, no sé. Es un tipo de terapia a lo mejor, de desahogarme mientras salgo del gimnasio, voy al gimnasio, voy para el trabajo, salgo del trabajo. Y nada, si me quieren conocer, después me escriben y me preguntan de mí. Si quieren conocer más a fondo
cuando termine de escribir un libro que estoy escribiendo sobre mi vida, compran el libro y saben, ahí cuento cosas que nunca voy a contar en cámara. Pero bueno, no sé, lo cuento quizá algún día lo cuente en cámara, no sé. Pero son cosas que no pienso por ahora contar en cámara porque bueno, a eso, para que compren el libro, ¿no? Compren el libro y aprendan. Hay cosas de mí, hay cosas de mi familia, hay cosas que pasaron de donde yo nací, cosas que pasaron con conocidos, con amistades, con familia, y así conocen y recuerdan. Yo tengo bastante cosas que contar, quiero contar bastantes cosas, por eso estoy escribiendo el libro. Yo tengo mi hija que vive aquí, mi hija es inglesa, y entonces quiero dejarle un legado, ¿no? Quiero dejarle para que ella aprenda de quién fue su papá. O no solamente de quién fue su papá, sino también quién fue la familia del papá, ¿ya? Mi papá fue preso político, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que contar con relación a eso. Por parte de la familia de mi mamá, mis abuelas y mis tíos abuelos y tías abuelas, toda esa gente ayudaron a la columna de Ubermato cuando estaba ahí en Songolamaya, en el Cristo, y tengo historias de esas porque me contaron y son cosas de familia. Es decir, que mi familia es dividida, estuvo dividida por la parte contra la tiranía, contra Fidel. Mi papá estuvo en un grupo que iban a matar a Raúl en un 26 de julio a principios de los 60 en Santiago de Cuba. No sé mucho de la historia, pero por ahí hay. Y nada, y por la parte de mi mamá, de mi abuela, parte madre, esa gente ayudaron a Ubermato, a los alzados, con armas, medicina, brazaletes, etcétera, porque bueno, en aquel tiempo mi familia tenía una finca, o la familia de mi mamá tenía una finca, y mi bisabuela ayudaba, y conocieron. Y en mi casa yo sí recuerdo eso, en mi casa cuando yo era chiquito hablaban mucho de el mulatón de los ojos claros, y el mulatón de los ojos claros, bien parecido, en ese tiempo, barbú alzado, en ese tiempo por ahí el único que había era Ubermato. El tipo fue profesor y el tipo era buen parecido, y así se hablaba en mi casa, ¿no? Con mis abuelas y mis tías. Aunque también se hablaban en jerigón, se hablaba mucho jerigonce, para que yo no entendiera las cosas que se hablaban, ¿ves? Hasta que después aprendí jerigonce y ya después no podían hablar jerigonce, ya tenían que mandarme para afuera o algo, porque ya yo después sabía las cosas, ¿ves? Entonces, eso, esto es una introducción, no sé cómo va a salir el video, no sé nada, estoy probando mi cámara, si se monta, si graba, si no graba. Tengo varias cosas que contar, llevo casi 20 años aquí en el Reino Unido, como mismo mateperrí en Santiago de Cuba, así mismo he mataperreado yo aquí en Inglaterra. Yo vivo aquí en un montón de lugares, en el sur, en el oeste, en el norte, en Londres, en un montón de lugares. He trabajado de todo, he estado en las altas, en las bajas. He hecho menos prostituirme y vender droga. Creo que los trabajos que casi nadie siempre buscan y ponen a la gente un poco más baja, que no es nada de bajo, pero lo haces con orgullo, ¿no? Que son como fregar y limpiar, esas cosas. Y esos trabajos aquí yo lo hice. Yo aquí hice de todo. También estudié en la universidad, También en la Universidad de Londres estudié lo que ustedes pueden decir Business and Management. Y nada, ahora trabajo en una aerolínea, la aerolínea más grande que tiene Europa. Y no sé, me siento orgulloso de trabajar en esa aerolínea.
Me siento orgulloso de trabajar en esa aerolínea. Llevo más de 2 años y se trabaja bien. La cultura es buena, el equipo es bueno, se trabaja duro, súper estresante. Después le cuento más de eso, pero nada, este video es para nada, una introducción. Creo que quiero también hacer un poco de ver cómo sale, y si sale bien, nada, no sé, si ustedes me lo piden y quieren, sale en directo o lo grabo y lo edito y después lo subo o nada. Yo voy a parar aquí ahora en el medio de un campo que hay tremenda vista, se ve súper chulo porque se ve el aeropuerto más para allá así, se ve se ve el aeropuerto y se ven cuando esto, pero el tiempo está aquí malísimo, lloviendo. Aquí el tiempo está loco, sale el sol, se hace calor. Ahora mismo hay 14 grados, pero está lloviendo, tremenda humedad. Nada, apagué el carro, se encendió automático para prioritizing thermal comfort, es decir, que está priorizando la temperatura dentro del carro, no sé, pero a la misma vez estoy gastando gasolina, Entonces nada, aquí hablar un poco de, no sé, de cosas, mis opiniones de lo que está pasando. Lo que está pasando en Cuba es una cosa que de verdad que es ya, vaya, eso no tiene nombre, de verdad que sí, eso no tiene nombre. La idea mía de aquella Cuba, yo la última vez que fui a Cuba fui en el mayo del 2019. Mi padre todavía estaba vivo. Y yo me quedé en un hotel. Yo trabajé en un hotel allá en un hotel de las gaviotas militares. Yo fui, sí, trabajador civil de la FA, porque ahí todo el mundo es trabajador civil de la FA, el que trabaja en los hoteles de gaviotas. Y yo me quedé en el mismo hotel donde yo había trabajado. Y porque en aquel tiempo tenía una relación con una muchacha inglesa, y entonces yo no le iba a llevar a mi casa para hacer trabajo, ¿no? Tenía que quedarme en el hotel pues bueno, ya ustedes saben, es una historia, pero bueno, y aún así en el hotel se veían algunas cosas, pero ahora eso está deprimente, de verdad que sí. El turismo en Cuba, yo tengo cantidad de historias para contarle a ustedes del turismo. Cuando yo entré al hotel, un montón de gente, un montón de nombres que voy a soltar aquí. Marrero está por ahí, Marrero, sí, coño, Marrero era, creo que cuando aquello él era el delegado del turismo en Holguín, de Gaviota. Sí, el tipo hizo sus cosas, ¿ves? El tipo hizo sus cosas. Y sus cosas con gente también que poco después voy a tirar los nombres. Yo quiero que las amistades que vengan, las amistades o conocidos, desconocidos, el que sea que quiera que vea este video y que quiera, no sé, contar sus historias o algo, me lo dice y me escribe en privado y nos ponemos de acuerdo. No tiene que salir en la cara ni nada. Yo le escondo la cara, le cambio la voz si quiere, o si quiere salir también, puede salir, no importa. Entonces, y sacamos un poco de historia, porque hay historia para contar en los hoteles. En esos hoteles pasaron cosas, y yo me pasé 4 años trabajando, o más de 4 años trabajando en ese hotel, y se vieron cosas. Que, por eso que digo que después del 60 para acá, ahí todo el mundo es doble moral, descarado, aprovechador de las cosas, del título, del cargo, etcétera, etcétera. Pero ahí nadie, en Cuba, nadie es comunista. Ya eso se acabó desde los 60. Yo creo que ni Fidel era comunista.
El tipo también era un aprovechado. El tipo hacía una pila de cosas. Y nada, no sé, voy a poner este video. Voy a ver cómo sale. Voy a después ver cómo si lo arreglo. Le hago algunos arreglitos de sonido, de video, de imagen, no sé. Y lo tiro así al, en las redes. Eh, quiero hacer un podcast. Lo que pasa es que el síndrome del impostor ese me tiene, pero también el trabajo, yo llego a veces a la casa y llego muerto. Llego muerto que no me dan deseo ni de comer. Y estresado también, ¿ves? Pero es entonces que estoy mirando a ver si hago estos tipos de videos. Porque así el día que yo salga estresado del trabajo, pongo la cámara en el carro y del trabajo a la casa me desestreso. Hablo con ustedes o hablo con yo mismo, hablo conmigo mismo, no sé, conmigo y me desahogo. Y, y si no, nada, poco a poco hacer el podcast de la casa, a ver cómo lo puedo hacer, la conexión, a veces un poco lenta y el programa y el sistema que yo uso habla bastante data, habla bastante mega y entonces desde casa también trabajan, hay gente que trabajan desde casa y están usando la internet, está puesto todo, qué sé yo, hay que ver eso, ¿eh? Si puedo hacer el podcast de la casa, si no lo hago así, grabo aquí en el carro o grabo en algún lado y después subo el video a la misma plataforma, pero es más fácil trabajar offline que online y lo edito. Y lo edito, cuando le digo editar en algunas cosas, ¿no? Pero sin, sin quitar mucho, ¿no? Sin quitar mucho. Y nada, eso, poco a poco así ir desahogando, ¿no? Yo, no sé, no me quiero meter en discordia con nadie. No tengo miedo tampoco meterme en discordia con alguien, a eso a mí no me importa. A mí me importa un mojón lo que la gente piense de mí y lo que la gente opine de mí y lo que la gente, no sé. Yo no soy ni quiero ser ¿cómo se dice? Que lo oí el otro día. Un, un cuentapropista que dependa del algoritmo. Recuerden eso. Porque hay muchos que trabajan por cuenta propia y dependen del algoritmo. Acuérdense de eso. Con eso les quiero decir que el día que ustedes dejen de seguir, el día que ustedes dejen de darle like, compartir, etcétera, 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 se les jodió el algoritmo y se mueren de hambre. Por mi parte yo no, yo tengo mi trabajo que como les dije me gusta lo que hago, etcétera, y no me va mal, me va bien. Y esto lo quiero hacer por manera de desahogarme y porque creo que aquí en Inglaterra no hay nadie, o quizás hayan uno, qué sé yo, personas haciendo blogging, hablando en contra del gobierno de Cuba, hablando en general, opinando. Creo que somos muy poco. Y aquí la cantidad de gente descarada que hay, que se llaman, quizás sean, no sé, a lo mejor, agentes de opinión, que posiblemente ni ellos mismos sepan que lo están cogiendo como agente de opinión. Aquí hay un montón de eso. Desde profesores y profesoras de baile, desde organizadores de eventos, desde DJ,
desde trabajadores de hoteles. Pues, aquí hay un montón de cubanos por ahí regados, dueños de restaurantes, eh, que a lo mejor ni nada, pero se buscan nada. Me quedé así porque pensé que el carro ese me iba a chocar por atrás. Aquí la gente, yo estoy en el medio del campo, ¿no? Y la gente pasan, manda. Aunque tengo los indicadores puestos, ¿no? Por eso es que oyen ustedes seguro el tic, 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 esos son los indicadores puestos. Pero sí, como les decía, aquí hay un montón de gente que son, que nada más que promocionan Cuba y 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 Cuba, bailadera de Cuba, música cubana, no sé qué, pero todo es un descaro. Pero de eso quiero hablarle después, porque yo sé que yo aquí me voy a, quizás no, quizás sí, no sé, pero yo sé que aquí yo me voy a buscar un poco de enemigos. Que también, como le decía al principio, me toca un mojón. A mí me toca un mojón, lo que la gente piense, lo que la gente opine, lo que la gente diga. Pero yo creo que ya es hasta cuándo aquí la gente va a estar en sin hablar, ¿me entiendes? Entonces, sí, bueno, nada, si yo tengo que ser el primero para romper el hielo, a mí me gusta romper los hielos. A mí me gusta romper el hielo. Y lo he hecho en un montón de lugares. Lo he hecho en trabajo, lo he hecho en la escuela, en Cuba, aquí cuando estudiaba en la universidad. Es un poco de rebeldía, ¿no? Y quizás por eso es que venimos de donde venimos, no somos rebeldes, ¿no? Somos revolucionarios. Porque nosotros no somos contrarrevolucionarios. No, no, no. Nosotros somos revolucionarios. Recuerden eso también. Aquí los contrarrevolucionarios son los que están enchufados en el gobierno en Cuba. Esos son los contrarrevolucionarios. Porque busca bien el sentido y el significado de la palabra revolucionario. Llévalo a lo que ellos están y como ellos están llevando el país y te vas a dar cuenta que ellos son los contrarrevolucionarios. Ya. Porque revolución es eso. Revolucionar, evolucionar, cambiar para mejor. Pero esta gente es contrarrevolucionario porque van en contra de toda la evolución y toda la revolución que se puede hacer para mejorar en un futuro. Ahora mismo aquí se está hablando de AI, ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. En Cuba hay gente que no tienen nada que comer. En Cuba hay gente que no tienen un jabón para bañarse, una pasta de dientes. La comida se le echa a perder, azotado por los apagones. Y a veces yo me quedo pensando y digo así, ¿no? Pensando así como los locos, ¿no? Yo digo, Díaz-Canel tiene que tener un momento, ¿no? Díaz-Canel tiene que tener un momento en que cuando él va a dormir, oigan para esto, Díaz-Canel tiene que tener un momento de que cuando él va a dormir, o quizás cuando él vaya a cagar, que no hay nadie, nada más que está él solo. Él se está bañando en la ducha, con agua caliente, con jabón, champú, porque mucha gente en Cuba no tiene eso, Entonces se está bañando, o él está cagando, o él va al baño a cagar. Entonces él se sienta a cagar en el baño. Él tiene que pensar y decir, pinga, esto es una mierda de verdad que sí. ¿Tú crees que ese tipo no piensa que lo que lo que él está haciendo está mal? Que todo es una mierda. Pero ¿qué es lo que lo presiona a él? ¿Qué es lo que lo frena a él? De decir, miren señor, aquí hasta afuera ya, yo no aguanto más. Hagan ustedes lo que quieran y ya, y me voy. Pero ese tipo tiene que tener un momento. Toda esa gente, Díaz-Canel, toda esa gente, Raúl, la mujer de él, toda esa gente. Cuando esa gente tiene un momento de soledad, cuando están en el baño, cuando están bañándose, en ese momento que tú estás íntimo, solo, contigo mismo,
esa gente tiene que pensar y decir, coño, esto es una mierda, de verdad que sí. ¿Ah? Entonces siguen ahí, enchufados. Siguen ahí porque a alguien o algo lo tiene presionado. Alguien o algo lo tiene presionado. Y en Cuba, bueno, el que quiera salir a protestar, el que salga a protestar. Y el que no quiera salir a protestar, que no quiera, que no salga. Hay miles de maneras de protestar en Cuba, ¿eh? Pero yo no estoy en Cuba. Yo nunca protesté en Cuba. Bueno, sí, varias veces y me busqué problemas en la escuela cuando estaba en el pre, que después eso le voy a contar. Pero, porque si ustedes ven el expediente mío de cuando yo estaba en el pre, cuando salí de ahí, lo que pusieron ahí fue tanga. Pero bueno, tuve el honor, el privilegio y la satisfacción de limpiarme el culo con el expediente de la escuela cuando yo salí del preuniversitario. Una satisfacción enorme. Creo que cuando yo cogí esa hoja y leí, me empecé a reír, pero después, bueno, nada, me la limpié y tuve esa satisfacción, ¿ves? Pero, como les decía, ustedes no tienen que salir a protestar si quieren, no, pero ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen que pensar de que si no lo hacen, van a seguir igual. Y si lo hacen, van a seguir igual. Entonces, es mejor hacerlo. Porque si no lo hace, vas a seguir igual. Pero si lo hace, puede haber el momento en que puede haber algún cambio y mejore. Pero si no lo hace, vas a seguir igual. ¿Entiendes? Es como jugar la lotería. Tú dices, coño, voy a jugar la lotería. Pero si nada, ¿para qué? Va a gastar dinero, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero, ¿y si la juego y gano? Ah, pero ¿y si no la juego? Bueno, si no la juego, sigo igual. Pobre. Pero, ¿y si la juego y me la gano? Y si no me la gano, bueno, si no me la gano, por lo menos, al menos, la jugué. ¿No? Al menos jugué la lotería y al menos tuve esa esperanza en mi cabeza de que si el número salía, me ganaba la lotería. Pero lo jodido estar en decir, nada, no voy a jugar nada, no voy a gastarme los 5, 10, 20, 100 pesos, o dólares, o libras, o euros. Nada, no lo voy a gastar. Y entonces ya tú no te quedas con ese dinero, lo gastas, te lo gastas en comida, en lo que sea. Pero entonces te quedas así con ese, coño, y si lo hubiera ganado, si lo hubiera jugado y lo hubiera ganado. Ah, es lo mismo con protestar. Si salgo, hay dos opciones. O todo el mundo sale y hay un cambio, o nadie sale y siguen igual. Pero entonces está en que si salgo y todo el mundo sale y todo el mundo apoya, etcétera, etcétera, y hay un cambio, entonces mejoran. Pero si no sale, te quedas con eso. Bueno, no salgo, sigo igual, pero coño, si hubiera salido, y si todo el mundo hubiera salido, ¿entiendes? Pero eso queda aparte de ustedes. Eso no, yo no estoy intensivando aquí a nadie que salga, porque yo no estoy en Cuba. Y si estuviera en Cuba, yo creo que lo que estuviera buscando yo es la forma de irme de Cuba. Yo no estuviera para tampoco protestar, porque si una de las cosas que mi papá yo creo que estuvo súper que relajado fue en el momento que yo le dije que me iba del país. Porque él sabía que si yo me quedaba, en un momento podía ir preso. Porque iba a seguir eso, ¿me entiendes? De mis hermanos, yo creo que el más así... vamos a decir que tenía opinión en contra de la dictadura y del gobierno en Cuba en ese momento, en aquellos tiempos, era yo. Pero eso es otra historia. Quiero grabar nada más 30 minutos para ver cómo sale, para ver cómo se edita, etcétera, etcétera. Pero quizás si me embullo después más tarde desde casa, vuelvo a hacer otro video